Hace confirmar que tenemos el quórum necesario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, colegas. Tengo el honor de declarar inaugurada esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de conformidad con el artículo 14 del reglamento del Consejo Permanente y el artículo 37 de su procedimiento, de su reglamento. La reunión de hoy fue convocada, o se convoca a petición de la misión permanente de Ecuador para abordar, y cito, las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. El orden del día está contenido en el documento CP-INF 10-165-24 distribuido por la Secretaría el domingo pasado, 7 de abril. La convocatoria fue distribuida el domingo pasado. Colegas, de conformidad con el artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, pasaremos a aprobar el orden del día de esta reunión, que consta en el documento CP-OD 2493-24. Como ven, tenemos un tema de fondo. Se somete el orden del día a su consideración. Tienen la palabra si desean hacer comentarios. Veo que nadie pide la palabra, entonces el orden del día para la sesión extraordinaria de esta tarde queda aprobado. Como no hay más observaciones, pasamos ahora al tema de fondo de esta tarde, el punto 2. Las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. Me complace entonces dar la bienvenida a la Casa de las Américas al viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Ecuador, señor Alejandro Dávalos. Señor Dávalos, bienvenido al Consejo Permanente y le invito a que se dirija al Consejo. Tiene usted la palabra. Micrófono, por favor. Señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general de la OEA, señores representantes permanentes y observadores, señor secretario general adjunto y funcionarios de la organización, miembros de las misiones permanentes que nos acompañan esta tarde, señores y señoras. A nombre de la señora Canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acudo a esta Casa de las Américas e inicio recordando que el 12 de enero de 2024, la señora Canciller participó en este foro regional para informar que el Ecuador afronta una grave crisis de conmoción social y violencia, fruto de las actuaciones de grupos terroristas vinculados con la delincuencia organizada transnacional, que atentan contra la seguridad ciudadana y soberanía del Estado, en la cual el sistema penitenciario ha sido uno de los ejes críticos de esta descomposición. En esa oportunidad, la señora Canciller mencionó que el pasado 7 de diciembre de 2023, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Daniel Noboa, manifestó su preocupación por el hecho de que la presencia colusoria del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional puede exacerbar los conflictos regionales y debilitar la estabilidad, gobernanza y seguridad de los estados afectados. Además, la canciller señaló que el 14 de diciembre de 2023,
la Fiscalía General del Estado ejecutó, en coordinación con la Policía Nacional, varios operativos que evidenciaron una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada al narcotráfico y la corrupción, lo que desató una escalada de violencia en todo el país. Asimismo, comentó que el Gobierno Nacional ejecutó operaciones a través del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que incluyeron judicialización, operativos y traslados de personas privadas de la libertad de alto riesgo, segmentación de cárceles, depuración de las fuerzas del orden, todas acciones que forman parte del Plan Fénix para combatir la inseguridad. Como consecuencia de estas medidas, el Ecuador ha sido impactado por actos terroristas provocados por la delincuencia organizada transnacional que amenazan el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el país. La situación de conmoción interna fue agravada por evasiones o fugas de personas privadas de la libertad, vinculadas a grupos estructurados de delincuencia organizada, constituyendo un alto riesgo para el Estado. Para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, el 8 de enero de 2024, mediante Decreto Ejecutivo 110, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. Luego de esta medida, se suscitaron en varias ciudades del Ecuador desmanes, amotinamientos, secuestros, amenazas, toma de un medio de comunicación, robos y muertes producto de los actos de terror, violencia y criminalidad perpetrados por estas organizaciones. Ante esta grave crisis, el 9 de enero pasado, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 111, en el cual reconoce la existencia de un conflicto armado interno, identifica a 22 grupos terroristas que actúan en el territorio nacional y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para neutralizarlos. El jefe de Estado tomó estas medidas con la finalidad de garantizar la soberanía e integridad territorial y luchar contra la delincuencia organizada transnacional, las organizaciones terroristas y otros actores ilegales, con pleno respeto a los instrumentos internacionales en materia de seguridad y derechos humanos de los cuales Ecuador es parte. El Estado ecuatoriano tiene la convicción de que el desarrollo se fundamenta en la paz y la seguridad. Eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional requieren contar con el apoyo decidido de todos los países del hemisferio. El sistema interamericano debe contribuir a la articulación de la cooperación y la construcción de capacidades para superar los desafíos que presentan las amenazas a la seguridad multidimensional. Señoras y señores, el pueblo ecuatoriano nos exige librar al país de la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica. Desde que asumió el mandato presidencial el 23 de noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha combatido frontalmente a la delincuencia organizada transnacional y a la corrupción, en respuesta al clamor ciudadano y en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Enfrentar el flagelo de la inseguridad y las acciones de la delincuencia organizada transnacional constituye una obligación de todas nuestras naciones. Insistimos en la imperiosa necesidad de adoptar medidas conjuntas y efectivas para alcanzar nuestros objetivos en esta materia.
la acción firme de la justicia, el combate a la impunidad y el cumplimiento de las sentencias privativas de libertad resulta así imperativo. De lo contrario, el tejido social y los valores éticos se deterioran, afectando la convivencia, la paz y el desarrollo económico y social de nuestras naciones. En relación con los hechos recientes, quiero referirme a lo siguiente. El señor Jorge Glas de Espinel se presentó el 17 de diciembre de 2023 en la Embajada de México en el Ecuador, siendo sujeto de medidas sustitutivas de prisión con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Sobre el mencionado ciudadano pesan 2 sentencias ejecutoriadas por delincuencia común, observando estrictamente el debido proceso y un juicio justo con garantía total de defensa. A pesar de que el señor Glas era sujeto de sentencias ejecutoriadas por delitos comunes, la Embajada de México lo recibió en calidad de huésped y posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo. El señor Glas, aprovechando esas medidas cautelares, gozó de una medida sustitutiva de prisión, gracias a lo cual ingresó a la Embajada de México en Ecuador, solicitó asilo diplomático, logrando así evadir la justicia. Cabe señalar que la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia de 28 de febrero de 2024, resolvió que dichas medidas cautelares son improcedentes por contravenir prohibición expresa en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. La Embajada mexicana no consideró y desmereció estos aspectos al permitir que el señor Glas permanezca en su recinto, impidiendo el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. La Cancillería del Ecuador entregó oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en contra del señor Glas por el delito de peculado. Me referiré brevemente a los procesos judiciales relacionados con el señor Glas. Sentencias en contra del señor Jorge David Glas de Espinel. Causa penal por el delito de asociación ilícita, en el que fue declarado culpable junto a otros y sentenciado a 6 años de privación de libertad por el Tribunal de Garantías Penales con fecha 23 de enero de 2018, por el delito de asociación ilícita en una trama de corrupción originada por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Causa penal por el delito de cohecho pasivo propio agravado, sentenciado a 8 años de privación de libertad por la Corte Nacional de Justicia en sentencia de 26 de abril de 2020, al comprobarse que el referido ciudadano era parte de una estructura criminal que utilizó bienes públicos para la recepción de sobornos. Proceso de garantías penitenciarias sobre pedido de prelibertad. Causa por el pedido de prelibertad que fue requerido por el señor Glas al haber cumplido el 40% de la condena de 8 años por la unificación de las sentencias de los casos Sobornos y Odebrecht. La jueza del caso negó el pedido de prelibertad tras verificar que no cumplía los requisitos, disponiendo, por tanto, su localización y captura para que retorne a prisión.
ante el recurso de apelación presentado por el señor Glass en audiencia de 28 de febrero de 2024 y reinstalación el 7 de marzo de 2024, en segunda instancia, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desecha la apelación de forma unánime. Con esto queda firme la sentencia con la que la jueza competente negó al señor Glass el pedido de prelibertad y, por ende, la disposición judicial de localización y captura para que el mismo retorne a prisión. Proceso penal por el delito de peculado. Causa penal que se encuentra en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, seguida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, en contra del señor Glass y otros por el delito de peculado al haber abusado de dineros públicos provenientes de fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. En audiencia de formulación de cargo realizada el 5 de enero de 2024, la Sala Especializada resolvió aceptar el pedido de Fiscalía y dictar medida cautelar de prisión preventiva en contra de los procesados, entre ellos del señor Jorge Glass, disponiendo girar las boletas de localización y captura en su contra para que cumpla la medida de prisión preventiva en uno de los centros de privación de libertad del país. Asimismo, el 9 de enero de 2024, el juez ponente dispone de requerir a Interpol la publicación de la difusión roja en contra del referido ciudadano. El señor Glass interpuso recurso de apelación a la prisión preventiva, mismo que fue declarado improcedente de forma unánime por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia en audiencia de 21 de febrero de 2024. El origen de esta crisis diplomática está ligada directamente a estos casos de corrupción y a la pretensión de evadir la justicia. Al propiciar el uso indebido de las inmunidades y privilegios diplomáticos, así como de las convenciones que regulan la institución del asilo. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión del asilo diplomático al señor Glass en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Aspirábamos a que México diera cumplimiento a lo previsto en dichas normas y hubiera dispuesto la salida del señor Glass de Espinel, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político. El 29 de febrero de 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y adicionalmente están obligadas a no inmiscuirse
en los asuntos internos de ese Estado. Asimismo, dicha disposición refleja otro principio fundamental, que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otras normas de derecho internacional. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Por otra parte, el presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Posteriormente, el presidente de México ratificó sus declaraciones, afectando la soberanía del Estado y la dignidad del pueblo ecuatoriano, en tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que ese gobierno decidió otorgar el asilo político. Como todo Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, México debió cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. El combate a la corrupción debe ser una prioridad para todos los gobiernos y sus autoridades, más allá de cualquier diferencia ideológica. Por ello, la cooperación internacional está llamada a fortalecer esta lucha y consolidar la confianza entre países amigos. Señoras y señores representantes permanentes,
En cumplimiento de sus obligaciones legales, el Gobierno Nacional acató la orden de detención del señor Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, y lo puso a órdenes de las autoridades competentes. La decisión del señor Presidente de la República fue adoptada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, lo cual, de haberse concretado, habría representado un nuevo atropello a la convivencia y a la institucionalidad democrática. Señoras y señores representantes, ningún delincuente puede ser considerado como perseguido político cuando tiene sentencia ejecutoriada y orden de captura emitida por las autoridades judiciales competentes. El Gobierno del Ecuador reitera a los Estados miembros de la OEA que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Esta crisis multifacética, que se expresa a través de la corrupción, la violencia criminal, el narcotráfico y la acción del crimen organizado y grupos terroristas, amenaza el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Esas fuerzas han desestabilizado al país y han permeado la administración de justicia. ¿Qué puede esperar una sociedad si personas con sentencia en firme evaden los mandatos de la justicia? ¿Qué seguridad puede tener la ciudadanía si sus mandatarios no actúan con eficacia para combatir la impunidad y el delito? Señoras y señores representantes, Ecuador y México son estados parte en la Convención sobre Asilo Político de 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La concesión de asilo diplomático en este caso ha constituido un acto que vulnera dichos instrumentos al propiciar la evasión de la justicia y la impunidad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional, basándose en las disposiciones, entre otras, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. La Carta de la Organización de los Estados Americanos nos llama a respetar el principio de no intervención en los asuntos internos, a defender la soberanía e independencia, a actuar de buena fe en las relaciones entre Estados, así como a solucionar las controversias por medios pacíficos. El Ecuador siempre ha respetado el derecho internacional y en este marco al Gobierno del Ecuador le anima la intención de retomar las relaciones bilaterales con México y superar la situación actual. En nombre del Gobierno de la República del Ecuador, deseo expresar mi reconocimiento a todos los estados que se han pronunciado para promover una solución que satisfaga a ambas partes. Invitamos a los estados miembros a colaborar de manera constructiva en todo esfuerzo para el logro de este propósito, para el bien de nuestros pueblos y de nuestra América. Finalmente, agradezco a los Estados miembros de la OEA y al Secretario General por haberme permitido presentar en este foro político los fundamentos que sustentan las acciones del Gobierno ecuatoriano. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, viceministro, por su presentación.
Colegas, hemos escuchado al viceministro. Pasaremos ahora al punto 3 del orden del día. Las intervenciones de los Estados miembros. Colegas, ofrezco la palabra a las delegaciones y representantes que deseen efectuar comentarios. Tienen la palabra. I recognize. Antigua y Barbuda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, la delegación de Antigua y Barbuda desea extender su gratitud al estimado viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador por brindar esta explicación ante el Consejo Permanente con respecto al incidente el viernes pasado en la Embajada de México. Apreciamos el gesto de interactuar con la organización y mostrar respeto al Consejo. Sin embargo, debemos expresar nuestro compromiso para con los principios planteados en la Convención de Viena, en particular el artículo 22. Este artículo subraya que son sacrosantas las instalaciones de protegerlas de intrusión o violación. No vemos que las misiones diplomáticas tienen inmunidad y estos son los cimientos de las relaciones internacionales pacíficas. Cualquier desvío de tales principios no solo socavan el marco para la labor diplomática, sino que también afectan la capacidad de que los estados puedan resolver sus diferencias de manera amistosa. Como signatario de la Convención de Viena, Ecuador debe honrar estos compromisos garantizando la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y el personal diplomático. La decisión de invadir la Embajada de México porque hayan dado asilo al ex vicepresidente es una infracción de sus obligaciones. Creemos que había canales alternativos disponibles que deberían haber sido utilizados para evitar infringir la Convención de Viena. Antigua y Barbuda insta al gobierno ecuatoriano a reafirmar su compromiso para con la Convención de Viena. Además, instamos a que haya una interacción amistosa con el gobierno de México para abordar los problemas que han surgido de este incidente. La situación ha generado tensión entre los Estados miembros, dando lugar a la discordia en la organización. Instamos al diálogo y al que se consideren soluciones pacíficas. El derecho internacional, junto con los tratados y convenciones que nuestras naciones se han comprometido a respetar, deben respetarse en todas las circunstancias. De surgir diferendos, recordamos a todos los Estados miembros acerca de los diversos mecanismos a nuestra disposición para la mediación y la facilitación. Los favorecemos por encima de cualquier acción que pueda estar en contravención de las normas y principios establecidos. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Antigua y Barbuda. No veo otras solicitudes de la palabra. Disculpas de parte de la presidencia. Recién hemos visto los nombres. Bolivia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país han manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos a la flagrante y gravísima violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, en el allanamiento armado perpetrado por la Policía del Ecuador a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en la ciudad de Quito, vulnerando la inviolabilidad de la sede diplomática y reduciendo por la fuerza a funcionarios diplomáticos acreditados en esta misión. El gobierno boliviano ha llamado en consulta a su embajadora en Quito, la señora Segundina Flores Solamayo, y ha solicitado más información al gobierno del Ecuador por los canales bilaterales.
Por los graves hechos, juntamente con la Misión Permanente de la República de Colombia, hemos solicitado la realización de una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente, la cual ha sido señalada para el día de mañana, oportunidad en la cual Bolivia dejará sentada su posición ante la grave situación abiertamente contraria al derecho internacional que ha generado este accionar irreflexivo e equivocado del Gobierno del Ecuador. Señor Presidente, Bolivia en esta sesión toma debida nota de lo expuesto por el señor Vicecanciller de la República del Ecuador, así como de los 2 comunicados de prensa emitidos por su Cancillería el fin de semana pasado. En este sentido, deja constancia expresa para los efectos jurídicos correspondientes que las autoridades ecuatorianas han confesado que las acciones de la policía ecuatoriana la noche del viernes 5 de abril del presente en instalaciones de la Embajada de México en la ciudad de Quito, Ecuador, fueron determinaciones conscientes y exprofesamente dispuestas por el presidente de este país, Daniel Noboa Asín. Bolivia también deja constancia expresa que la República del Ecuador, por confesión propia, ha aducido situaciones y normas de su derecho interno como justificativo del incumplimiento de una obligación internacional, contraviniendo el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el principio universal rector de las relaciones internacionales, Pacta sunt servanda. Señor Presidente, mi Gobierno, como lo manifestara el presidente Arce Catacora, directamente a su homólogo el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, y lo manifestara públicamente ante la comunidad internacional, expresa su total y plena solidaridad al pueblo y al Gobierno de México y manifiesta su expreso respaldo a las acciones jurídicas y jurisdiccionales que está tomando en defensa de su dignidad y soberanía, que en los hechos resulta y resultará quizá la defensa más importante del derecho internacional en los últimos tiempos. Aclaramos, señor presidente, que la posición de defensa del derecho internacional y la legalidad que asume Bolivia no afecta para nada la relación de amistad y fraternidad que históricamente ha tenido con el pueblo hermano del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la delegación de Bolivia. Doy ahora la palabra a la delegación de Brasil. Adelante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Brasil condenó públicamente en los más firmes términos la acción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada Mexicana en Quito el 5 de abril por la noche. Y lo hizo por entender que este hecho es un precedente peligroso e inaceptable en el momento en que más precisamos de la democracia, de la diplomacia, el entendimiento y la tranquilidad para hacer frente a desafíos comunes, en particular la defensa de la democracia, la protección y protección de los derechos humanos, la seguridad pública y la prosperidad de nuestros pueblos. Y lo hizo también consciente de que las normas básicas del derecho internacional y de la diplomacia deben preservarse, incluso para que todos los estados estén en condiciones de alcanzar sus objetivos en el plano internacional. Es necesario reconocer que vivimos momentos muy complejos en la región y en el mundo. Las divergencias políticas que surgen son propias de la democracia y las faltas de entendimiento deben entenderse con más diplomacia y no con menos. Ninguna divergencia, ningún malentendido, por más profundo que sea, debe desviar a los gobiernos del terreno común, de las reglas básicas de la diplomacia internacional, sin las cuales los intereses a largo plazo de los estados que representan se verán comprometidos. Sin este elemento común no podemos superar conflictos. El orden basado en reglas se vuelve un desorden y la ley del más fuerte. Señor presidente, la invasión policial de la Embajada de México en Quito es una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 22 dispone que las instalaciones de una misión diplomática son inviolables y el Estado receptor puede tener acceso a ellos solamente con el consentimiento del jefe de Estado. Se trata de un entendimiento pacífico de una norma de cumplimiento perentorio cuya inobservancia vulnera uno de los pilares fundamentales de la diplomacia internacional y acarrea la
responsabilidad del Estado perpetrador. Esta violación de las normas no admite ninguna excepción, cualquiera que sea la justificación, como recuerda la declaración de la Comisión Jurídica Interamericana del 9 de agosto de 2022. Ni en los peores momentos de la dictadura militar en el continente se violó este principio. Para Brasil resulta evidente también, de acuerdo con lo dispuesto en las convenciones de La Habana y de Montevideo y de Caracas de 1954, todas basadas en los principios básicos latinoamericanos, que la concesión de asilo democrático es perfectamente compatible con las funciones que ejerce cualquier misión diplomática. No hay espacio, ni siquiera en el contexto regional, para apartarse legítimamente de la regla general de inviolabilidad absoluta de la misión diplomática. La Corte Internacional de Justicia también reconoció que el principio de inviolabilidad de las locales de las misiones diplomáticas es uno de los fundamentos del régimen de derecho diplomático. Aquí en la OEA, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores reiteró el 24 de agosto de 2012 que el pleno respeto a la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y representaciones consulares constituye una regla fundamental para la coexistencia pacífica de todos los países que integran la comunidad internacional. La Corte Interamericana de Derechos Interamericanos, a su vez, afirmó que las acusaciones de uso indebido de locales diplomáticos, incluso en los casos de concesión de asilo diplomático, no autorizan al Estado receptor a entrar por la fuerza en los locales de la misión diplomática. Las acusaciones de uso indebido de esos locales o divergencia de la aplicación de las condiciones de asilo deben resolverse mediante negociaciones diplomáticas utilizando los mecanismos establecidos en la Convención de Viena, como el caso de declaración de persona non grata. La medida tomada por el gobierno de Ecuador constituye, por lo tanto, un grave precedente que afecta un principio fundamental de las relaciones internacionales y merece el enérgico repudio por los efectos nocivos que genera el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional. Demuestra que hay consenso de la violación de una norma fundamental de la convivencia. Señor presidente, hay algunas líneas rojas que no pueden cruzarse, como el respeto y la inviolabilidad del personal diplomático. Es una de ellas. Esa línea fue cruzada en Quito. Por eso debemos condenarlo de manera clara y sin ambajes de parte de la OEA y la comunidad internacional. Deseo manifestar la solidaridad de Brasil al gobierno mexicano y a los funcionarios de la Embajada de México en Quito. Es importante que se retome el diálogo diplomático en cuanto sea posible sobre los temas que mantienen en común. Muchísimas gracias a la delegación de Brasil. Doy la palabra ahora a la delegación de Argentina. Argentina tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Quiero empezar reconociendo la rápida convocatoria de esta sesión extraordinaria de nuestro Consejo Permanente, atento a la urgencia de la situación que nos toca tratar, y también transmitir el compromiso de la República Argentina con una rápida actuación y respuesta en el asunto que hoy nos convoca y que involucra a dos países hermanos, miembros de esta organización. También quiero agradecer la presentación brindada por el señor Viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. Este hecho ya ha sido oportunamente condenado por mi país en un comunicado del sábado pasado, así como por varios países de nuestra región. Sin embargo, este principio imprescriptible de las relaciones diplomáticas no debe soslayar la necesidad de reflexionar en este ámbito sobre el instituto jurídico del asilo, que es el tema que nos convoca hoy, según el orden del día de la sesión.
este instituto jurídico del asilo, su aplicación, sus implicancias, y en particular cuando hablamos del asilo diplomático, que es el referido a la situación que estamos abordando y el cual cuenta con una importante tradición y desarrollo jurídico en América Latina. Como pronunciamiento de principio, la República Argentina reitera su plena disposición a defender, proteger y amparar a todas las personas que sufran persecuciones políticas o a las que se les impide el ejercicio de sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión como pilar de la democracia, actuando para ello con todas las herramientas a su alcance y en plena conformidad con el derecho internacional y la normativa nacional aplicable. En su artículo 3, la Convención de Asilo Diplomático de 1954 establece que no resulta lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera sea el caso, revistan claramente carácter político. Por supuesto, el carácter político asignado a una solicitud de este tipo por el Estado asilante puede resultar controvertida. De hecho, existen numerosos antecedentes de personas condenadas por delitos comunes que se han amparado en la figura del asilo, lo que afecta el imperio de la ley y dificulta la efectividad de las decisiones judiciales. También cabe mencionar que la cuestión de la protección diplomática se encuentra íntimamente ligada con las garantías necesarias para permitir la salida de los asilados hacia territorio extranjero. Según el artículo 12 de la Convención Interamericana de Asilo Diplomático, el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente las garantías de seguridad necesarias y los correspondientes salvoconductos. Este es el camino que consideramos deben seguir los países que son parte de dicha convención, que son 19 dentro de la organización, pertenecientes todos ellos a América Central y América del Sur. Nuestra organización cuenta con una historia común y la voluntad de todos los países miembros de desarrollarse en paz, armonía y libertad a través de relaciones de amistad y de respeto mutuo. Dichos objetivos solo pueden alcanzarse a partir de una base común y un núcleo de valores compartidos, que incluye el respeto irrestricto a las normas del derecho internacional y a las obligaciones en ellas asumidas. Esperamos contar con el compromiso y la buena voluntad de todos para contribuir al diálogo y el pronto restablecimiento de los vínculos a todo nivel entre los dos países involucrados. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchísimas gracias a la delegación de Argentina. Doy la palabra ahora a la delegación de Perú. Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera saludar la presencia del señor viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador, Alejandro Dávalos. El Perú, conforme a su invariable compromiso con el respeto a los principios y normas del derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias internacionales, rechaza toda agresión a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantizan la convivencia pacífica entre los Estados. Para dicha convivencia resultan fundamentales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, así como el estricto apego al derecho diplomático. Ello incluye el respeto y correcta ejecución de la normativa internacional sobre asilo diplomático. Señoras y señores representantes,
El Perú recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. La institución del asilo es una piedra angular del derecho internacional, reconocida históricamente por la comunidad internacional a través de múltiples instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros. De ese modo, de acuerdo con su derecho interno y en consistencia con el derecho internacional, el Perú considera al asilo como aquella protección que el Estado asilante otorga en su territorio al extranjero considerado perseguido por motivos o delitos políticos y cuya vida o libertad se encuentre en peligro. En ese contexto, el Perú reconoce la práctica usual del asilo territorial, así como la plena vigencia de la institución americana del asilo diplomático, conforme a sus compromisos contraídos con la Convención sobre Asilo Diplomático o Convención de Caracas de 1954, tratado adoptado en el marco de un contexto regional de alternancia entre gobiernos democráticos y dictaduras. En ese sentido, el Estado peruano considera, de conformidad con la Convención de Caracas, que, si bien le corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito, es decir, determinar si los hechos revisten o no carácter político, esta calificación no puede encontrarse aislada y al margen de lo dispuesto en el artículo 3º de la Convención, que impone a las partes la obligación previa de no conceder asilo a personas inculpadas, procesadas o condenadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios competentes. De esa manera, conforme con la regla general de interpretación de los tratados, establecida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que refleja la costumbre internacional general en la materia, los tratados deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. En consecuencia, el Perú reafirma que la Convención de Caracas tiene el propósito de garantizar la protección de aquellas personas que resulten ser realmente perseguidos políticos. El Perú invoca a los estados que en su momento asumen el rol de estados asilantes a analizar escrupulosamente, a realizar una calificación exhaustiva y basada en la buena fe para preservar el objeto y fin de la Convención de Caracas y además salvaguardar el respeto de aquellos principios fundacionales del derecho internacional general, como lo son el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y el principio inmanente de la buena fe. Finalmente, el Gobierno de la República del Perú hace un llamado a que los hermanos países de Ecuador y de México resuelvan esta situación de forma amistosa y por los medios pacíficos correspondientes, conforme a las reglas que impone el derecho internacional y en el espíritu de la Carta de la OEA. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Perú. Tiene la palabra la delegación de la República Dominicana. Adelante. Gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación realizada por el viceministro Alejandro Dávalos, de la cual hemos tomado debida nota. Señor presidente, deseo dejar constancia en nombre de la delegación dominicana del firme rechazo de República Dominicana a la violación infringida a la Embajada de México el pasado 5 de abril por parte de autoridades de la República del Ecuador. Las relaciones internacionales están regidas por el derecho internacional, piedra angular de los asuntos externos entre los Estados, en particular por un instrumento jurídico que representa la más extraordinaria expresión de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La cual establece que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables
y que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellas sin consentimiento del jefe de la misión. De igual forma, conforme lo dispuesto por dicha convención, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger las sedes de las misiones extranjeras contra toda intrusión y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los Estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los Estados, la cual se extiende a sus embajadas y consulados en todo el mundo. El respeto de dicha soberanía territorial es un precepto básico y universalmente aceptado del derecho internacional, que se sobrepone a la existencia de cualquier argumento basado en el derecho interno de los Estados. El apego a este principio tiene una muy antigua y arraigada tradición en las Américas, que ha servido de base para afianzar la confianza mutua en las relaciones diplomáticas y la convivencia pacífica entre nuestras naciones. En un contexto donde urge reforzar el multilateralismo y la integración regional, apelamos al respeto irrestricto a las normas de convivencia internacional que junto al diálogo son los únicos mecanismos legítimos para resolver diferendos entre Estados. En ese sentido, debemos traer a la atención de este Consejo Permanente lo dicho por el Tribunal de la Haya sobre el régimen de las relaciones diplomáticas, que se trata de un edificio jurídico pacientemente construido por la humanidad a través de los siglos, cuya salvaguardia es esencial para la seguridad y bienestar de una comunidad internacional compleja como la actual. Las normas internacionales que regulan el asilo, si bien una institución internacional esencial de raíz latinoamericana, nunca debe servir de justificación alguna para violentar la sede diplomática de un Estado. Así lo ha establecido el Comité Jurídico Interamericano en su Declaración 03 del 9 de agosto de 2022, al declarar que dicha inviolabilidad no acepta excepciones y que ante eventuales abusos a la norma sobre este aspecto, en aquellos casos relativos a la concesión del asilo diplomático, deben resolverse a través de los mecanismos de derecho diplomático. Señoras y señores delegados, República Dominicana espera que este acto ilícito internacional sea enmendado a la mayor brevedad, en aras de exaltar la validez de los principios y valores que nos rigen. Muchas gracias. Gracias a la delegación de la República Dominicana. Y ahora cedo la palabra a la delegación de Costa Rica. Costa Rica tiene la palabra. Very much, Chair. Señor Viceministro Dávalos, señores representantes permanentes, observadores, señor Secretario General, buenas tardes a todos. Señor Presidente, Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito, en contravención del principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la importancia de mantener firmes nuestros principios con el derecho internacional en el contexto de los recientes acontecimientos ocurridos en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril. Los Estados miembros de la OEA debemos iniciar este diálogo reafirmando nuestro compromiso con los principios consagrados en la Carta de la OEA, que establece como objetivo principal la promoción de la coexistencia pacífica entre nuestras naciones. Costa Rica, un país sin ejército, ha demostrado su compromiso inquebrantable con la paz y la solidaridad internacional, reconociendo que el respeto a los preceptos del derecho internacional
es nuestra principal herramienta jurídica de defensa nacional en estrados internacionales. En vista de que la discusión sobre el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas será discutido a profundidad el día de mañana, cuando se adopte la resolución que estamos negociando a instancia de la Delegación de Colombia, y dado el enfoque de la sesión de hoy sobre la institución del asilo, me permito contribuir con algunas reflexiones en ese sentido. En Costa Rica, la institución del asilo se encuentra consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política. Reconocemos a esta institución como un derecho fundamental que ofrece protección a aquellas personas que enfrentan un peligro inminente y buscan resguardo en otro país. En el continente americano, el derecho de asilo cobra una particular importancia debido a la diversidad de situaciones que enfrentan los países de la región, desde conflictos internos hasta crisis políticas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por eso es imperativo respetar y promover este derecho en todas sus dimensiones, garantizando un acceso justo y equitativo al procedimiento de asilo y las condiciones adecuadas de acogida e integración para quienes buscan protección en nuestras fronteras. Al mismo tiempo, los Estados tienen la responsabilidad compartida de respetar los principios que rigen la aplicación del derecho de asilo, basados en los más altos estándares de justicia y humanidad. No podemos permitir que intereses políticos o económicos distorsionen nuestra obligación moral de proteger a quienes sufren persecución, violencia o discriminación en sus lugares de origen. Costa Rica es Estado parte de la Convención sobre Asilo adoptada en La Habana, Cuba, y de las Convenciones sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial suscritas en la 10ª Conferencia Internacional celebrada en Caracas, Venezuela, en 1954, por lo que nos regimos bajo las premisas convencionales de no otorgar asilo político a personas que hayan cometido delitos comunes, a menos que dichos delitos estén directamente relacionados con actos políticos. Esto es esencial para garantizar que se conceda asilo político a quienes realmente lo necesitan, sin permitir que quienes buscan evadir la justicia por delitos comunes abusen de esta valiosa institución. En este sentido, es fundamental mantener una política de asilo responsable y bien gestionada, que pueda contribuir significativamente a fortalecer la cohesión social y la paz en nuestras sociedades. Sin embargo, nunca debemos utilizar la observancia de los estándares internacionales que regulan la figura de asilo político como justificación para violar la integridad de una sede diplomática de un Estado. Tampoco se deben invocar normas de derecho interno para eludir nuestras obligaciones internacionales, como ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC 25/18 del 30 de mayo del 2018, sobre la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección. Recordemos que la interpretación y aplicación de los supuestos de asilo, así como de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de La Habana, es una responsabilidad de los Estados parte de la Convención. En caso de controversia sobre la violación de estos supuestos, los Estados involucrados deben recurrir a la diplomacia, la negociación bilateral o incluso a instancias internacionales para resolver el conflicto. Pero de ninguna manera los Estados pueden tomar la justicia en sus manos e irrumpir mediante el uso de la fuerza en una misión diplomática, como ha sido reiterado. Instamos a los Estados miembros a renovar su compromiso de respetar el derecho internacional, las normas internacionales que nos vinculan y que rigen nuestras relaciones diplomáticas, la institución del asilo, así como los principios que rigen su aplicación. Recordemos que la solidaridad y la protección de los derechos humanos son pilares esenciales para construir un mundo más justo y pacífico para todos. Costa Rica confía que Ecuador y México, naciones hermanas, podrán superar este grave impas a la brevedad posible por la vía del diálogo y las normas que regulan esta materia, con el fin de retomar el normal cauce de sus relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Costa Rica. Tiene la palabra la delegación de Panamá. Tiene usted la palabra.
Presidente, siendo la primera vez que tomo la palabra en este recinto durante su presidencia, me permito reiterar la disposición máxima de nuestra delegación para apoyar su plan de trabajo en este trimestre. Señor Vicecanciller Alejandro Dávalos, hemos tomado debida nota de sus explicaciones en esta sesión extraordinaria. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Panamá reitera la vigencia plena de los principios y normas que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho internacional, como norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, fundamentados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de esta organización y los convenios internacionales. Las misiones diplomáticas, tal como lo establece la Convención de Viena de 1961 en su artículo 22, son inviolables. Como país respetuoso del derecho internacional, Panamá considera que se puede estar de acuerdo o no con las interpretaciones que se le da a la normativa internacional en otros países, en este caso particular sobre la institución del asilo y el uso de las legaciones diplomáticas en este contexto, pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados. Los recientes hechos en la Embajada de México, de los Estados Unidos mexicanos en Ecuador, es una situación que no se debe repetir. Como miembros de la comunidad internacional estamos llamados a garantizar el respeto a la integridad territorial de los Estados, incluyendo la interpretación del principio de extraterritorialidad de las embajadas, y el uso de la fuerza no es un recurso válido para imponer una posición frente a otro Estado. Las Américas tienen una muy antigua y arraigada tradición de construcción de un orden de paz que fomenta la solidaridad entre nuestras naciones mediante la mutua comprensión y el respeto por su soberanía como condición indispensable para la estabilidad y el desarrollo de la región. En una época especialmente significativa por los múltiples conflictos alrededor del mundo y un ataque directo al orden internacional, no sesguemos nuestro empeño de mantener a nuestra región como una zona de paz y a reenfocar todos nuestros esfuerzos en impulsar la cooperación que nos permita atender de manera eficaz los graves desafíos que compartimos. Nuestro país cree en el diálogo y la negociación como vías indispensables para la resolución de los conflictos. Existen suficientes escenarios para volver a encontrarnos a través de la palabra, para dirimir aquello que nos diferencia y solventar lo que nos aleja, sobre la base del respeto, el acuerdo y, sobre todo, libres de imposiciones. Panamá insta a las partes a procurar acercamientos para restablecer el diálogo y fomentar el arreglo pacífico de sus diferencias. Nuestro país se presenta dispuesto a apoyar estos esfuerzos, reconociendo que no resulta edificante para la región que este conflicto y que todos debemos desempeñar un papel activo para recuperar la estabilidad que nos permita avanzar unidos en la construcción de una América más justa. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a la delegación de Panamá. Y ahora cedo la palabra a la delegación de Uruguay. Delegación, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El Uruguay desea manifestar que el asilo diplomático es un instituto de larga tradición en América Latina, que se retrotrae prácticamente a los inicios de la vida independiente de las naciones latinoamericanas y que refleja la rica tradición humanista y humanitaria de nuestra región, como respuesta a la persecución que por razones políticas ha existido y lamentablemente aún existe en nuestro continente. En particular, el Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad
y el respeto y cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Convención de Caracas de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El otorgamiento del asilo diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión, ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros Estados, sino que su énfasis se basa en la protección de derechos humanos esenciales, y en ello radica la riqueza de esta práctica que consagra la Convención. Se trata de una fuente convencional de largo desarrollo que se fue adaptando a la práctica regional y que está estrechamente vinculada a otros instrumentos fundamentales de derecho internacional para arreglar las relaciones entre Estados, como por ejemplo la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que establece la inviolabilidad de los locales diplomáticos. 70 años después de la adopción de esta convención, la tradición latinoamericana del asilo, como la llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mantiene su plena vigencia y razón de ser, por la que se alienta a los Estados a reafirmarla y a respetarla. Gracias, presidente. Gracias a la delegación de Uruguay. Y ahora cedo la palabra a la delegación de Canadá. Delegación de Canadá, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Canadá se considera amigo y socio tanto de México como de Ecuador. Hemos dado seguimiento a la escalada de los sucesos entre ambos países desde el comienzo, y estos sucesos nos han llevado a esta reunión de hoy, esta sesión extraordinaria. Señor presidente, Canadá tiene serias preocupaciones por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por Ecuador. El principio de la inviolabilidad de los locales diplomáticos es fundamental, es crucial para la realización para las relaciones entre Estados. Todos los Estados tienen la obligación de respetar tanto el derecho internacional como la integridad de los procesos jurídicos internos. Instamos a Ecuador y a México a que entablen un diálogo para resolver sus diferencias en la búsqueda de una coexistencia pacífica típico de nuestros amigos y socios en la región. Gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of Canada. I now recognize the delegation of Guatemala. The delegation of Guatemala, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación agradece la convocatoria de esta sesión. Saludamos la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, y tomamos debida nota de su exposición. Guatemala se pronunció oportunamente mediante un comunicado oficial de fecha 6 de abril de 2024, mediante el cual expresó su rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en la ciudad de Quito, que constituye una flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y que constituye un grave precedente. Señor presidente, la Carta de la OEA representa un compromiso colectivo, internacional y jurídicamente vinculante con la paz, la justicia, la solidaridad y la colaboración en la región. Al consagrar en este documento los principios de soberanía, integridad regional e independencia, los Estados reafirmamos nuestra obligación con el respeto mutuo. Con esa visión, la importancia de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas entre naciones hermanas no debe ser subestimada. Es crucial destacar que la estricta observancia de este principio fue reafirmada en el año 2012 por los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA durante su 27ª reunión de consultas. Además, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido sendos pronunciamientos sobre este tema, dejando en claro que incluso ante la sospecha de un mal uso de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, esto no constituye una justificación para que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática, dejando en claro la inexistencia de excepciones al principio
de inviolabilidad. Señor presidente, es importante destacar que ante situaciones que afecten las relaciones diplomáticas entre los Estados, la resolución pacífica de controversias no solo es un deber moral, sino también una obligación legal. Numerosas convenciones y tratados internacionales, así como la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, establecen la obligación de los Estados de buscar soluciones pacíficas a sus diferencias. Es responsabilidad de todos nosotros darle vida a los principios que fomenten una región donde el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional sean los principales medios para abordar las diferencias entre los Estados. Guatemala reitera su vocación pacifista en favor del diálogo y su irrestricto apego al derecho internacional, además de expresar su apoyo a esta organización y sus Estados miembros para coadyuvar al restablecimiento de relaciones diplomáticas de los Estados involucrados, afianzando su confianza en que las soluciones a los inconvenientes que enfrentamos yacen siempre en las palabras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Guatemala. Tiene la palabra la delegación de Honduras. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones por asumir la presidencia del Consejo Permanente. En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidentes se les ha aplicado lo que se conoce como lawfare, en español, judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora es presidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. Y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Mi presidenta, Xiomara Castro, estuvo refugiada con el presidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que fue condenado por unanimidad en esta organización. Y aunque fueron objeto de tortura desde afuera, con sonidos, luces, amenazas, los golpistas amenazaron, pero no se atrevieron a invadir el territorio brasileño. Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No puede ni debe permitirse estas violaciones a la Convención de Viena ni a las convenciones de asilo. Claro, Honduras se une a todas las delegaciones que respaldan la búsqueda del diálogo entre Ecuador y México. Y también encontrar mecanismos para, de ser posible, resarcir los daños. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Honduras. Y ahora cedo la palabra a la delegación de la Santa Sede. Monseñor, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La Santa Sede agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria para examinar la cuestión del asilo diplomático a la luz de los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en Quito. El asilo diplomático es una antigua institución jurídica de carácter eminentemente humanitario, cuyo propósito es proteger, en caso de urgencia, la integridad física y los derechos fundamentales de las personas perseguidas en su propio país por razones políticas o por su pertenencia a un determinado grupo social. La concesión de este estatuto se basa en 3 principios: no devolución, no expulsión y no extradición. Por motivos humanitarios, la Santa Sede sostiene y practica el asilo diplomático.
Se recuerden, por ejemplo, los casos de Guatemala en 1949, Panamá 1989 y Venezuela entre 2008 y el 2009. Merita una mención especial el caso del cardenal Joseph Misesti, que gozó del asilo diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Budapest por más de 15 años. En tal perspectiva, la Santa Sede no deja de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contravención del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de la Santa Sede. Cedo la palabra ahora a la delegación de España. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por ser la primera vez que tomo la palabra en su presidencia, quiero darle las felicitaciones y también expresarle nuestro apoyo en aquello que considere para desarrollar su programa de trabajo. Quiero saludar la presencia del señor viceministro Dávalos y hacer una breve intervención en este Consejo Permanente. El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha hecho público un comunicado el domingo 7 de abril, cuyos términos comparto con el Consejo Permanente, expresando fundamentalmente dos ideas sobre la entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito. En primer lugar, nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Como ha manifestado el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Álvarez, la entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito es un hecho muy grave. El respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones, por lo que España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En segundo lugar, España siempre trabajará por el respeto del derecho internacional y las buenas relaciones entre los países de América Latina, y nuestro mensaje es de impulso de diálogo y al entendimiento entre las partes y en la comunidad iberoamericana. Por lo que hacemos un llamamiento al respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias a la delegación de España. Hemos oído de los delegados y observadores permanentes y ahora doy la palabra al secretario general. El secretario general tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del
pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre Estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a dos casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces, al viceministro Guido Michelín Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir. Son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretario general. Colegas, el diálogo diplomático es lo necesario para las partes afectadas. Disculpas, viceministro tiene la palabra. La delegación de Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero reiterar mi agradecimiento a los Estados miembros de la OEA aquí presentes y al secretario general por haberme permitido presentar los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno del Ecuador. Igualmente, quiero señalar que mi gobierno ha escuchado y tomado nota de las intervenciones, comentarios y opiniones de los distinguidos representantes permanentes, de los observadores y del secretario general. En tercer lugar, saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impasse que, reitero, anima a mi gobierno, y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá.
Finalmente, quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Muchas gracias, viceministro. Colegas, el diálogo democrático, diplomático es lo que deben tener las partes afectadas, la senda de coexistencia pacífica, tal como fue mencionado por las diversas intervenciones que oímos hoy aquí. Hemos escuchado de parte del viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Ecuador y hemos escuchado de parte de los Estados miembros, observadores permanentes y al secretario general. Expresamos nuestro aprecio al viceministro por estar aquí en persona en la Casa de las Américas, irónicamente en la Sala Simón Bolívar. Hemos recibido la posición del gobierno ecuatoriano y para garantizar la precisión de las actas, la delegación de Ecuador se ve invitada a brindar el texto de su presentación a la Secretaría, el texto de la presentación del viceministro y sus comentarios de cierre también. Asimismo, aquellos Estados miembros que hicieron intervenciones, agradeceríamos que puedan brindar esas palabras para que consten en las actas. Todas las intervenciones serán debidamente registradas en las actas de la sesión. Deseo cerrar la sesión de esta tarde y agradecer a todos ustedes por su tiempo. Y seguiremos estos temas y el Consejo Permanente seguirá considerándolo. No hay otros asuntos, por lo que queda clausurada la reunión de esta tarde. Queda clausurada la sesión.